para que vayan a la cultura, para que estudien, digo, que de repente sacaron... No me pregunta a mí porque yo soy muy crítico de lo que fue la campaña electoral del gobierno, ¿no? Del cual formo parte. Fui muy crítico por varias situaciones, pero me parece que un gobierno tiene que ser, un gobierno es exitoso cuando piensa en el futuro y no cuando piensa en una elección. ¿Este gobierno pensó en la elección? Yo creo que es un gobierno que comenzó, un gobierno que no tiene, primero no tiene ejercicio de coalición, ¿no? Este es un gobierno, Claro. el peronismo siempre No tiene ejercicio de coalición. gobernó, obviamente con aliados, pero nunca en una coalición. De hecho, no le fue nada bien en la coalición. Nunca con una No le coalición. Yo funcionó. creo que una de las cuestiones por la cual la coalición, por lo menos con mi mirada, puede ser que me equivoque, el problema es que yo entiendo que una coalición se debe hacer para proyectar una nación, fortalecer una nación, obtener objetivos como un país y no para ganar una elección. Claro. Cuando usted se junta con alguien para ganar una elección y después que Dios lo ayude, me parece que ese no es el camino. Bueno, ¿Vos sentís que te permiten hacer tu trabajo y estás haciendo lo que vos querés o te sentís condicionado? La verdad que he sido muy crítico durante este año. Ibas a renunciar después de las elecciones. Pero la verdad que por primera vez siento que hay un gobernador en la provincia de Buenos Aires que, como hablábamos recién, tiene un proyecto de provincia, un proyecto estratégico de provincia y está poniendo todos los recursos. Si hay algo que al Ministerio de Seguridad no le falta es un solo recurso, al igual que educación. ¿Pero por qué no renunciaste cuando dijiste que ibas a renunciar? Porque tenía una mirada, la verdad, primero que no me sentía cómodo en un espacio político, que suceden cosas que obviamente yo no suelo, yo digo lo que es público, ¿no? Por un lado. Por otro lado, siento que yo hace 33 años que estoy siempre en el mismo lugar. Me puedo equivocar o no me puedo equivocar, pero intento ser coherente entre lo que pienso y digo y entre lo que digo y hago. Y la verdad que yo siento que ¿por qué me tengo que ir yo? Que se vayan los que dijeron que vinieron a ser mejores y en el camino perdieron 4 millones de votos, por ejemplo. ¿Y por qué? Por esa mirada especulativa, egoísta, egocéntrica, de pensar solamente en uno mismo y no en el desarrollo de la patria. Y la verdad que tuve una conversación con el gobernador. El gobernador es una de las pocas personas que conozco que tiene un proyecto de provincia, que tiene las herramientas y pone las herramientas. En realidad, el proyecto del gobernador es muy ambicioso, atrapante, y me parece que es obligación de una persona ayudar a alguien que ve que tiene esa... Ahora, sos el único que lo defiende a Kicillof. No es porque, una defensa, digamos, yo le estoy contando lo que veo, no es defensa, yo no soy defensor de nadie. No, me refiero políticamente, porque en principio la lectura que hubo... ¿Sabe por qué? Justamente por eso. Bueno, pero fue la propia Cristina la que lo llamó a Kicillof al sur, le intervino el gobierno con los intendentes y casi, digamos, se frustró uno de los que Cristina había apostado por un futuro político, y Axel fue el gran perdedor de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Tanto es así que, como vos muy bien sabés, le intervinieron el gobierno. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires está en manos de los intendentes, está en manos de Insaurralde, por orden de Cristina. Es decir, digamos, lo pregunto porque me llama la atención. Sos el único que lo defiende a Kicillof. Yo no lo defiendo. Y todos hubiéramos creído que al revés. Digamos que vos te hubieras puesto mucho más crítico de Kicillof. Así que algo debe haber pasado acá. Yo no lo defiendo. Políticamente estamos hablando. Acá esto no es personal. Yo no lo defiendo. De hecho, hoy cuando comenzó la cena, estábamos hablando de lo que es un equipo de gobierno, que en la época de Cristina trabajábamos todos de memoria. Y yo con Axel fui compañero 4 años de gobierno y creo que lo vi 2 veces en mi vida, institucionalmente, ¿no? Sentado en un escritorio trabajando, y nunca más necesité verlo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Está bien, Sergio. pero por eso no tenía ese trato que puedo tener ahora, y veo que es una persona que proyecta, que no tiene esa mirada cortoplacista de pensar en las elecciones. Y además no fue una intervención, yo creo que fue, no es que creo, se lo confirmo. Seguro. Después de las elecciones
se dio justo la salida de la pandemia, se dio una situación que la provincia necesitaba comenzar a producir, a ponerse en marcha, pero la pandemia todavía no terminó. Y si le hago una pequeña introducción, cuando yo tengo 30 y pico de años de médico, me he relacionado tengo muchas relaciones internacionales, y cuando comenzó la pandemia, el conurbano bonaerense estaba en cualquier mapa científico marcado con un alfiler rojo como zona de desastre sanitario. Y si eso no sucedió es porque hubo un jefe de gabinete que fue Carlos Bianco, que junto al gobernador trabajaron incansablemente para generar la cantidad de camas que se generaron, traer los insumos, barcos, aviones, en contraturno, porque la gran mayoría de los proveedores eran chinos y había que trabajar. Entonces hay un distanciamiento. Entonces, no, espérate, déjeme terminar el concepto. ¿Qué pasó? Había que poner la provincia en marcha, pero la pandemia no había terminado. Y cuando los problemas hay que empezarlos y terminarlos, no se pueden dejar a medio camino. Entonces, la persona con mayor experiencia en gestión de los insumos, de todo lo que significó la pandemia, era Carly Bianco, que o se ponía a gestionar la pandemia... Otro que fue corrido, teóricamente. Por eso, sí. Pero no es que fue corrido. O Carly Bianco gestionaba la pandemia o gestionaba lo que se viene en la provincia de Buenos Aires. Vos recordás las barbaridades, pero las barbaridades que dijo Carlos Bianco durante la pandemia, tratando de nazis a los opositores. Fue justamente uno de los grandes padres de la derrota. No, yo no creo que Carlos Bianco sea el padre de la derrota. Creo uno de ellos. Yo creo que la derrota tiene que ver con otras cosas. Obviamente cada uno se expresa y son cuestiones subjetivas. Ninguno de nosotros está en capacidad de valorar. Vos querías llevar incluso una línea interna en la elección y no te dejaron, oponiéndose a todo eso, digamos. Sí, bueno, eso es uno de los motivos por los cuales estoy tan distanciado, por sobre todas las cosas, del espacio político que milité en mis últimos 34 años de vida, que es el kirchnerismo. ¿De Cristina estás distanciado? Sí, mucho. Y tiene que ver ¿Y de Alberto justamente... ¿Por qué? ¿Y de Alberto también? Esto es una Alberto primicia no. mundial. Esto Es una primicia mundial. ¿Por qué Pará un estás tan poquito. distanciado? Esto es una de primicia Alberto, mundial. Alberto no, del presidente de la Nación no estoy distanciado. Uno se distancia de aquello que alguna vez estuvo cerca. Bueno, pero... O sea, nunca estuviste cerca de Alberto, pero de Cristina, ¿por qué estás Entonces, distanciado? ¿cómo? ¿Por qué estás distanciado de Cristina? Porque me parece que lo que pasó en estas últimas elecciones dejó discusiones con heridas abiertas todavía, muy profundas, y que tengo una visión más largoplacista, no tan concentrada, y por sobre todas las cosas que tiene que ver. Vos dijiste al principio cuando estabas hablando que esto de gobernar, de estar en la política, no tenía que ser algo egoísta ni cortoplacista. ¿Vos crees que Cristina es todo eso? Mire, yo estoy muy alejado de Cristina, muy alejado. Pero hay dos cosas que no es imposible de, por lo menos en mí. Yo creo que lejos es la persona con mayor visión política de la Argentina, y de ahí para abajo hay un salto muy grande en materia de conducción política. Le puede gustar o no lo que hace. Estoy hablando en visión política, ¿no? Y la visión y la coherencia política. Le puede gustar o no lo que hizo Cristina, pero siempre... pero se arrepintió de lo que dijo, porque ahora está hablando todo lo bueno de Cristina. No, bueno, pero ¿cómo voy a estar arrepentido? No, digo, ¿por qué se aleja tanto? ¿Por qué está tan alejado de Cristina? ¿Por la miseria, por el individualismo? Yo creo, no por Cristina, sino algunas cuestiones que rodearon a Cristina y que generaron... Máximo me parece uno de los dirigentes más capaces también de Argentina, pero conduce una organización donde hay gente muy valorada, muy preparada, que se prepara con esa visión de largo plazo, y también de la Cámpora. Como toda organización grande, ¿no? Vuelvo a repetir, hay muchos chicos que conozco, que los admiro, que los felicito, pero también hay algunos que... Admitamos, Sergio, que hacen mucho daño. Es raro que ahora vos seas soldado de Axel y no de Cristina, porque yo soy soldado de la patria. No, yo juré cuando egresé como teniente primero, yo soy soldado de la patria. Pero bueno, ahora en el juramento que hicieron en diputados, ahora jura uno por cualquier cosa, y ¿no? Si estoy con el gobernador Kicillof es porque no es que estoy, y lo acompaño a pesar
créame que no hay lugar más desgastante, ingrato, sacrificado que ser ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en las condiciones en las cuales somos nosotros, que tenemos un compromiso, porque una cosa es darle la llave así al jefe de la policía, decirle, toma la llave de la policía, haz lo que quiera, no me traiga problemas. Funciona perfecto. Otra cosa es, así como presupuesto. hablamos de hacer una revolución educativa, hacer la revolución que tenemos que hacer. Pero si va a ser el candidato a presidente, ministro, ¿con qué bandera política? Sí, claro, tenemos, por eso hemos presentado por primera vez un plan de seguridad integral, no solamente que tiene que ver, porque la seguridad no es, y ahí hay una mirada reduccionista, ¿no? Todos cuando discutimos seguridad, discutimos policías, más o menos policías. Y la verdad que discutir la seguridad desde la mirada reduccionista de la más o menos policía es como mirar el problema por el ojo de la cerradura. Pero no creo que la solución sea poner un policía por persona. Por eso digo, uno de los pilares más importantes de la seguridad es una construcción, no es un concepto abstracto, es una construcción que se lleva a cabo todos los días. Y uno de los pilares fundamentales, junto con la justicia, que es el final, es el principio, que es la educación, la contención familiar. Los valores también, todo sale por eso, la contención familiar, el sentido de construcción de autoridad. Hoy está en crisis en la Argentina. Sí, yo ayer estuve hablando con el presidente. No, porque la autoridad máxima nuestra, que es el presidente de la Nación, No hay a quién seguir. ahora, ministro, indicios